Este libro de El hombre en busca del sentido último es muy interesante en el sentido de la psiquiatría y la psicología. Te habla de temas básicos como las tesis expuestas por Freud, te habla de Adler y de varios otros psicólogos. Habla de la Gestalt también en alguna parte, de la terapia, de la psicoterapia y básicamente de todo lo que ha existido hasta el momento en cuanto al estudio de la mente, avalado por la ciencia desde luego, con estudios, con cifras, matemáticamente incluso en alguna parte del libro. Aquí básicamente él habla del análisis existencial, que es la logoterapia. Él define la logoterapia como una educación hacia la responsabilidad prácticamente. El hombre es responsable de sí mismo y ante sí mismo. Porque sí habla de que Freud, eh, básicamente su visión era de que nuestro comportamiento estaba basado en nuestra represión sexual. Para Freud era todo sexual básicamente. De esa energía parte todo el comportamiento del ser humano. Y Adler, por ejemplo, propone esa parte de carencia del hombre y de querer superarse, de querer subir en una escala de motivación, de éxito, de autoestima, principalmente hablando en términos psicológicos. Aquí Viktor Frankl habla de la tendencia innata que tiene nuestro, no sé, no sería nuestro cerebro, sería una especie de conciencia que nos diferencia del resto de los animales, una especie de autotrascendencia, básicamente. De hecho, hay algo que él le llama la autocomprensión prereflexiva ontológica, que es a lo que se le denomina la sabiduría del corazón. Pero más allá de todo este análisis existencial que hace del ser humano, de, de los suicidios, de la violencia, del caos en el que se encuentra el mundo actualmente, y no nada más actualmente, o sea, digo actualmente porque está el momento presente. En este momento presente está sucediendo, pero eso se puede decir en cualquier parte de la historia del ser humano. Entonces, podríamos decir en este estado conflictivo con el mundo y con nosotros mismos, y que a pesar de ciertos logros que tiene un ser humano, del éxito que pueda tener, de la riqueza, de la estabilidad, siempre hay algo que le falta, que es ese sentido que le da su vida, que es ese propósito, si así se quiere ver. A lo que Viktor Frankl dice, que el hombre tarde o temprano se va a preguntar como qué sentido tiene su vida, cuál es el sentido, cuál es el propósito de la vida. Y aquí se va muy a fondo, mete muchas áreas del conocimiento. Se pone a hablar de teología, de psicología, de terapia, de psiquiatría, para llegar a esto que es el análisis existencial, que es la logoterapia, como comentaba. Precisamente esta falta, esta carencia de sentido que tiene el ser humano, y eso es evidente por todo lo que en lo que vivimos rodeados, por nuestra mercadotecnia, por nuestros medios, por nuestra forma de pensar violenta, por nuestros conflictos, por nuestras creencias. Es fácil comprobar que hay una falta de sentido, una carencia de algo en el ser humano, algo que no está del todo bien. Y es en este análisis existencial donde se encuentra que hay un vacío existencial. Ese vacío existencial se le llama la falta de sentido. Pero aquí la pregunta más grande y más relevante, diría yo, es ¿cómo encontrarle un sentido a tu vida? Bueno, el método que él propone es desde luego a través de la psicoterapia, de humanizar el psicoanálisis, de humanizar todas las técnicas terapéuticas creadas hasta el momento para que sean una herramienta para el ser humano, para no crear enfermedades iatrogénicas. ¿Qué es lo iatrogénico? Una patología creada básicamente por el médico que asiste. Es decir, que hay técnicas terapéuticas o psicológicas que en lugar de salvar al paciente lo hunden más.
Y ahí es no tanto la negligencia del psicólogo, del psiquiatra, del terapeuta, sino el método en sí, la creencia, el estudio del método no está totalmente visto desde el punto del ser humano consciente de descartar esa parte humana, lo que hace humano al humano, la capacidad de elegir, la capacidad de conciencia que tiene el ser humano y la capacidad de responsabilidad precisamente. Y este libro, más allá de ser interesante por toda la información que provee acerca de psicología y psiquiatría, también habla, como dije, de religión. Hay un capítulo que se llama Psiquiatría y Teología. Está buenísimo. Cómo compensa las áreas del conocimiento para crear una herramienta útil para el ser humano. Todo con el propósito de la sanación de la mente, de hallar una especie de ecuanimidad y que esa ecuanimidad sea el sentido de tu vida. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de el sentido último es porque puede haber muchos propósitos, puede haber muchas metas, puede haber muchos logros, pero lo que le da realmente valor a la vida del ser humano, según todos los años de estudio y la experiencia de Viktor Frankl, es buscar el sentido último, eso que no podemos ver, que incluso muchas veces no podemos resolver por medio del lenguaje o del pensamiento, pero que entonces nos compete actuar existencialmente, haciendo y viviendo prácticamente en esta batalla que es la vida, podríamos decirlo que así lo define, y inmiscuirnos total y entregada apasionadamente para encontrar el sentido último de nuestra existencia. Y si es que eso se le llama felicidad, o se le llama a Dios, o se le llama la comunión con la vida, se le llama la gracia, se le llama ecuanimidad, no es más que una cuestión dialéctica, porque es una realización verdadera para el ser humano, hallar este sentido último, a lo que nos cuenta Viktor Frankl.